Bienvenidos a mi canal Explorando la Palabra. En este canal trataremos de enfocarnos más en las profundidades, secretos y misterios de la Palabra de Dios. Y esperamos que este canal sea de bendición para ti y los tuyos. En este video vamos a hablar sobre una generación que no conoce a Dios. Pero para nosotros entender qué es una generación que no conoce a Dios, primero tenemos que entender qué es una generación, según la Biblia. Y si vemos, según la Biblia, dice aquí, que estoy leyendo, que una generación bíblica son cerca de 40 años. Y entendemos esto que es cerca de 40 años porque cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, dice que anduvieron por 40 años y en ese 40 años se levantó otra descendencia, otra generación, los cuales fueron los que vieron la tierra prometida. Sabemos que los de 20 años para abajo fueron los que vieron la tierra prometida, ya que los mayores, la generación anterior que vivió en el desierto y vieron todas las maravillas que Dios hizo en el desierto para librar a su pueblo de la esclavitud de Israel, ellos fueron los que se rebelaron contra Moisés y contraron y perecieron. Por tanto, esa generación no entró. Pero para el teólogo, y escuche bien esta información, una generación bíblica no dura 40 años, y vamos a ver por qué, sino de 70 a 80 años. Y sabemos esto, o podemos entender esto, o llegar a esta conclusión, porque esto lo indica el Salmo 90, el Salmo 90:10, donde expresa que los días de nuestra edad son de 70 años a 80 años en los más robustos. Y esto es bueno entender porque aquí más o menos vemos que esto es o se tipifica una generación. Ya está diciendo muy claro que nuestros días son, los días de nuestra edad son de 70 a 80 años. Ahora, acuérdese que en Génesis 6, Dios crea al hombre y lo crea para que viva eternamente y para siempre. Pero debido a la caída en el huerto del Edén, entonces aquí vemos que en Génesis 6 Dios dice, bueno, ciertamente el hombre es carne y no espíritu como nosotros, de manera que sus años serán 100 años. Entonces de 100 años de eternos nos bajan a 100 años y de 100 años en el Salmo 90 nos bajan a 70 a 80 años. Y por esto se cree eso. De esta forma, la generación que vio renacer a Israel en el 1948 también asistirá al reencuentro con Jesús, que se puede creer que del 1948, que fue cuando Israel, aleluya, esto es muy importante, en el 1948 fue cuando Israel se volvió a renacer como nación, que fue oficialmente iniciada en las Naciones Unidas, certificada, si se podría decir, como una nación en el 1948. Nada, del 1948 hasta ahora son alrededor de 70 años. Déjame ver, 78. Vamos a hacer las calculaciones para así tener todo claro. 1948 hasta el 2021 esos son alrededor de, ok, from. Entonces, desde el 1948 hasta ahora, 2021, vienen siendo 73 años. De 70 a 80, dijo el Señor, serán los días del hombre. Una generación. Quiere decir que ya una generación ha pasado y viene otra. Así es que, ¿qué usted cree? Estamos viendo tantos acontecimientos en el mundo. Y cuando el Señor habló en Mateo 24, Lucas 13, Lucas 21, Marcos 13, dijo que cuando viéramos todas estas cosas, su venida estaría cerca. Pero a la misma vez podemos entender de que el Señor dijo que
no pasará esta generación antes que acontezcan todas estas cosas. Quiere decir que estamos muy cerca. Yo no estoy dando fecha, ni tampoco estoy dando tiempo determinado, porque eso no lo saben ni siquiera los ángeles que están en el cielo, sino a Dios, dijo Jesús. Quiere decir que han pasado 73 años, una generación prácticamente. Pero esta generación no conoce a Dios. Y mire lo que dice el libro de Jueces, capítulo 2. Voy a empezar a leer en el versículo 8. Dice que esto fue después de la muerte de Josué. Acuérdense que vino Moisés. Después de Moisés vino Josué. Josué fue el que, aleluya, terminó entrando el pueblo de Israel a la tierra prometida, a esa tierra a la cual Dios le había prometido, que de la cual manaría leche y miel al pueblo de Israel. Acuérdese, el pueblo de Israel, pero no el pueblo que salió de Egipto. Esos murieron en el desierto, sino la generación que se levantó ahí, en el desierto. Y dice Jueces 2, versículo 8, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años era él. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces vemos que mientras Josué estaba con el pueblo, sobrevivió el recuerdo de la grandeza de Dios y la obra que hizo por Israel. El pueblo mantuvo la devoción a Dios. Pero vamos a ver algo aquí que acontece. ¿Por qué es que tenemos que cuidar y enseñar a nuestros niños que vienen subiendo? Por eso el proverbio dice que instruyas al niño en el camino y cuando sea después de viejo grande, no se apartará de él porque le quedará en la memoria. Por eso vemos personas que están allá afuera que quizás no le sirvan al Señor, pero tienen el conocimiento porque cuando pequeño le instruyeron, le enseñaron y ellos todavía mantienen esas enseñanzas en sus mentes. De alguna manera u otra les llega, sea cuando estén en peligro, y esa reverencia y ese temor a Dios existe. Pero mire, entonces el versículo 10 que ya leímos dice que después de la muerte de Josué, los que habían visto las poderosas obras y de lo que habían visto las poderosas obras de Dios, se levantó otra generación, como dijimos anteriormente, que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces vemos que el resultado de esta ignorancia es expuesto en el versículo 11. Escuche bien. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de su padre que los había sacado de la tierra de Egipto. Eso lo sabemos. Y luego el versículo 14, mire bien, describe la respuesta divina a esta idolatría. Dice que se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores porque se habían apartado de Dios. Entonces, en resumen, vemos que hubo una secuencia primero. El pueblo reverenció y sirvió a Dios porque Josué y su generación mantuvieron viva la memoria de las obras poderosas que Dios había hecho entre el pueblo. Pero segundo, también vemos que surgió una nueva generación, quienes por alguna razón no conocieron a Dios y su obra por Israel. Entonces, lo tercero sería que esta generación, nueva generación, olvidó la verdadera adoración y se volvieron a otros dioses. Y esto causó la ira de Dios. ¿Qué nos enseña esta escritura a nosotros? Dios a nosotros, de que es nuestra responsabilidad como padres o como hermano mayor o como primo mayor o como tío o tía de nosotros
enseñar a la generación que viene, ya dije, la generación que viene son los que están antes de nosotros, enseñarles de Dios, hablarles de Dios, no simplemente gritarles ni tratar de forzarlos, sino darles el conocimiento bíblico para que ellos puedan entender, para cuando ellos sean enfrentados, sea en la escuela, sea en el parque jugando con los otros niños, sea, qué sé yo, en la universidad, que entiendo que hay un porcentaje muy grande de jóvenes cristianos que cuando llegan a la universidad, como están lejos de los familiares, terminan apartándose porque se dejan llevar y guiar de, de la ola en la cual ellos y el ambiente en el cual ellos viven. Pero si les sembramos un fundamento bíblico y les enseñamos, eso se queda ahí, sembrado en sus mentes, porque lo dice. Vuelvo y lo repito, Dios nos enseña y nos dice, enseña al niño en su camino, en proverbio, y después de grande no se apartará de él. Así es que vivimos en una generación que no conoce a Dios, los mileniales, los cuales son los de 35 años para abajo, y esto ha sido causa y responsabilidad de la generación anterior, los cuales estuvimos muy ocupados con la creación de tecnología y redes sociales, a la cual esta nueva generación vino y nació en tecnología y en redes sociales, las cuales mantuvo la generación anterior ocupada creándola para ellos. Y ahora hemos creado esta nueva generación, la cual muy difícil que quieran buscar de Dios. El porciento de la juventud es muy bajo porque están muy entretenidos con las redes sociales, la tecnología, y eso los ha mantenido ocupados y le ha robado la mayoría de su tiempo. Y esto ha causado muchos juicios de Dios, ha causado mucha tristeza y lágrima, porque debido a que, como nos enseña aquí, debido a que el pueblo de Israel se volvieron a la idolatría, la generación nueva, la ira de Dios descendió sobre ellos. Y orémosle a Dios de que la ira de Dios no descienda con furor como Dios lo sabe hacer o nos ha mostrado en su palabra que Él los hace, porque muchos mueren y hemos visto mucha muerte en un año que ha pasado. Millones de personas han muerto en un solo año, más que lo que ha pasado en guerras anteriores, han muerto en un año con un solo virus que está asesinando gente en el mundo entero. Oremos y humillémonos para que así como David se humilló cuando vio el ángel que iba del cielo que estaba parado frente a Israel, del cielo a la tierra, él vio ese ángel grande que daba de la tierra al cielo. Y dice la Biblia que cuando tenía la espada preparada para destruir a Israel, entonces David clamó por misericordia y dijo, ¿qué han hecho estas ovejas? Castígame a mí. Ellos son inocentes, son ovejas inocentes. Y dice que Dios dijo al ángel, detente. Y el ángel detuvo ya cuando iba a destruir a Jerusalén. Cuando ya la iba a destruir a Israel, a Jerusalén, el ángel se detuvo y la misericordia de Dios fue extendida. Oremos para que así de la misma manera la misericordia de Dios nos alcance y que esta generación de ahora se vuelva a Dios. Dios le bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima intervención de estos videos.